Imagina huir en la oscuridad del desierto, los pies ardiendo sobre la arena caliente, la garganta seca, los recuerdos pesando más que el propio cuerpo. Cada paso es un intento desesperado de escapar, no solo de un lugar, sino de miradas, palabras, humillaciones. Así caminaba Agar, la sierva egipcia de Sarai, una mujer que nunca eligió dónde vivir, a quién servir ni cuánto sufrir. No decidió a qué familia pertenecer, ni qué Dios adorar, ni qué futuro tendría. Simplemente fue llevada, como tantas personas olvidadas en la historia, a ocupar el lugar de sirviente, esclava, la que ayuda, la que obedece. En la casa de Abraham se hablaba de promesas, de estrellas innumerables, de tierras lejanas y de un Dios que había llamado a un hombre para bendecir a todas las naciones. Allí se hablaba de pactos, de alianzas, de un futuro glorioso. Pero para Agar todo eso era como un rumor distante. Ella escuchaba desde la sombra, desde la esquina de la tienda, mientras llevaba agua, amasaba pan o limpiaba utensilios. El Dios de Abraham parecía grande, pero al mismo tiempo tan lejos de su realidad diaria de trabajo duro y silencios obligados. Desde joven, Agar aprendió que su valor estaba medido por lo que podía hacer por otros, no por lo que ella era. Sus manos eran notadas cuando trabajaban, pero su corazón no era considerado cuando sufría. Su nombre casi nunca se pronunciaba con ternura. Era llamada, ordenada, usada. Y aunque vivía cerca de un hombre que hablaba con Dios, por dentro se sentía invisible. Pero lo que ella no sabía era que, en medio de todo ese silencio, Dios conocía su nombre. Mientras ella se sentía un objeto en manos de otros, el Dios del cielo miraba cada lágrima no derramada, cada suspiro ahogado, cada noche de cansancio profundo. Él veía la injusticia que se escondía detrás de decisiones prácticas, escuchaba las palabras que la herían y guardaba en su corazón todo lo que a otros les parecía irrelevante. ¿Cómo puede una esclava sin derechos convertirse en la primera persona en la Biblia que le da un nombre a Dios? ¿Cómo una historia marcada por abuso, injusticia y desierto se transforma en un testimonio eterno de cuidado, providencia y reconocimiento divino para todos los marginados? Hoy vas a caminar junto a Agar. No solo vas a conocer los hechos, sino a sentir su miedo, su vergüenza, su desesperación, y el momento preciso en que descubre que, aun cuando nadie más la ve, Dios la mira con infinita compasión. La historia comienza en la tensión silenciosa de la tienda de Abraham. Dios había prometido un hijo, una descendencia innumerable, una nación. Pero los años pasaban y el vientre de Sarai seguía vacío. Cada amanecer traía una mezcla de esperanza y frustración. Quizás hoy, quizás este año, quizá en esta temporada, pero nada cambiaba. El cuerpo de Sarai envejecía y con cada arruga nueva parecía apagarse un poco la ilusión de ser madre. Por la noche, tal vez ella escuchaba a Abraham repetir una y otra vez las palabras que había recibido del Señor. Él hablaba de estrellas, de arena del mar, de generaciones futuras. Pero en el corazón de Sarai una pregunta se hacía cada vez más fuerte. ¿Y yo? ¿Dónde entro yo en esta historia? La fe le decía que Dios era fiel, pero la realidad de su esterilidad le susurraba que tal vez Dios se había olvidado de ella. En ese espacio peligroso entre la promesa y la impaciencia, Sarai tomó una decisión humana para intentar resolver un asunto divino. Miró a su alrededor buscando una salida práctica, algo que pudiera ayudar a Dios a cumplir lo que él había dicho. Su mirada se posó sobre Agar, la joven sierva egipcia que la atendía en todo. No la vio como una hija, ni como una hermana. La vio como una posibilidad, un recurso, una solución. «Ya ves que el Señor me ha impedido tener hijos», dijo Sarai a Abraham.
Te ruego que te unas a mi sierva, tal vez por medio de ella yo tenga familia. Agar no participó en esa conversación. Nadie le preguntó qué pensaba, ni qué sentía. Simplemente recibió la orden. Un día fue llamada, y lo que escuchó no fue una invitación, sino un mandato. La esclava debía convertirse en madre, no por amor, sino por estrategia. El cuerpo de Agar fue puesto al servicio de un plan sin que su corazón fuera considerado. Esa noche, Abraham se unió a Agar. La Biblia no nos da detalles emocionales, porque el centro del relato es lo que esto significó en la historia del pueblo de Dios. Pero, si miramos desde los ojos de Agar, entendemos el peso de esa escena. No hubo promesas de amor, no hubo elección, hubo obediencia forzada, hubo entrega desde la vulnerabilidad femenina y social de una esclava. De aquel encuentro nacería una vida y también una profunda herida en su identidad. Los días pasaron y algo cambió en el cuerpo de Agar. Una falta, un mareo, una sensación nueva en el vientre. El silencio de su cuerpo fue reemplazado por señales claras. Estaba embarazada. El hijo de Abraham crecía dentro de ella. Por primera vez, quizás, Agar se vio a sí misma de forma diferente. Ella, la esclava extranjera, llevaba dentro de su vientre un hijo de la casa. No era cualquier niño, era el hijo del hombre de la promesa, del hombre que hablaba directamente con Dios. Su postura comenzó a cambiar, su espalda se enderezó un poco. Sus ojos se levantaron del suelo con algo más que miedo. Había en ella una chispa de valor. La Escritura resume así: cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señora. No sabemos si fueron palabras duras o simplemente miradas. Tal vez Agar no quería humillar a Sarai, pero el hecho de que ella tuviera lo que Sarai siempre deseó, un hijo, hizo que la relación se volviera insostenible. Sarai se sintió amenazada en lo más profundo, no solo como esposa, sino como mujer. La herida de Sarai, alimentada por años de espera y frustración, se mezcló con los gestos de Agar, y esa mezcla explotó en conflicto. Sarai se quejó a Abram, tal vez con lágrimas, tal vez con ira, diciendo que la culpa era de él, del acuerdo, del desorden que ahora llenaba la casa. Abram, en lugar de proteger a la sierva vulnerable, respondió: «Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca». Así, Sarai comenzó a afligir a Agar. La trató con dureza, tal vez con trabajos más pesados, con humillaciones públicas, con silencios cortantes y miradas que la reducían nuevamente a solo una esclava. Lo poco de dignidad que Agar había empezado a sentir se vio pisoteado ante sus ojos. El mensaje era claro: aunque lleves un hijo, sigues siendo sierva, no te creas más de lo que eres. Llega un momento en que el alma ya no soporta más peso. Para Agar, ese momento fue decisivo. Embarazada, cansada, herida, tomó una decisión extrema: huir. Probablemente de madrugada, cuando el campamento todavía dormía, ella tomó lo poco que pudo cargar y salió. Cada paso lejos de la tienda de Sarai y Abram era una mezcla de miedo y alivio. Miedo, porque el desierto nunca ha sido lugar seguro para una mujer sola. Alivio, porque quedarse allí significaba continuar siendo triturada por el desprecio. El sol fue subiendo, y el desierto se hizo más y más intenso. La arena quemaba los pies, el calor golpeaba la cabeza, el viento levantaba polvo que entraba en los ojos y en la boca. Agar no tenía un plan claro. Quizás pensaba en regresar a Egipto, quizás solamente quería alejarse de donde su alma había sido tan maltratada. Lo cierto es que ella caminaba rota, con un hijo en el vientre y una carga de rechazo sobre los hombros. Finalmente, extenuada, llegó a una fuente de agua en el camino a Shur. Esa pequeña fuente, ese rincón de vida en medio de la aridez, fue su refugio. Se dejó caer junto a la fuente,
Tal vez bebió con desesperación, tal vez lloró con rabia y tristeza. Nadie la seguía. Nadie la llamaba por su nombre. Para la casa de Abraham, ella había sido problema y ahora era pasado. Para el desierto, solo era una fugitiva más. Pero el cielo no la consideraba una fugitiva anónima. En ese lugar de desolación ocurrió algo que cambió para siempre su historia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. Ella no estaba buscando a Dios, era Dios quien estaba buscándola a ella. Esto es crucial. Agar huía de manos humanas, pero no podía huir de los ojos de Dios. La voz que se escuchó no fue una voz cualquiera. La Biblia lo llama el ángel del Señor, una expresión que muchas veces indica una manifestación especial, poderosa, de la presencia divina. Y esa voz la llamó así: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Dios pronuncia su nombre. Dios reconoce su historia, sierva de Sarai. Él sabe exactamente quién es ella, cuál es su condición, de qué está huyendo. Pero aún así hace la pregunta, no porque necesite información, sino porque desea que Agar ponga en palabras su realidad. Ella responde con honestidad simple: Estoy huyendo de mi señora Sarai. No hay discurso largo, no hay explicación detallada. En una frase, ella admite: estoy escapando del lugar donde me hieren. Y es a partir de esa confesión que Dios va a tejer un nuevo capítulo en su vida. El ángel del Señor le dice primero algo que cuesta escuchar: vuelve a tu señora y sométete a ella. Volver al lugar del dolor parece lo último que una persona herida desearía hacer. Sin embargo, esta orden viene acompañada de una promesa que cambia el sentido de su regreso. Dios no la manda volver para ser destruida, sino para ser protegida y bendecida bajo su mirada. El ángel añade: voy a multiplicar tanto tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Ismael, Dios escucha. Ese nombre no es casualidad. Cada vez que Agar llamara a su hijo, recordaría una verdad fundamental. En aquel desierto, cuando yo pensaba que nadie escuchaba mi llanto, Dios me escuchó. Es importante notar que, aunque Ismael no sería el hijo del pacto de la promesa mesiánica, Dios, en su gracia, también promete bendecirlo y multiplicar su descendencia. El Dios de Abraham no es solo el Dios de los grandes planes nacionales, también es el Dios que se inclina hacia la mujer esclava que llora sola en el desierto. Agar queda impactada, no solo por las promesas, sino porque ha sido vista, escuchada y nombrada por Dios mismo. Allí, junto a esa fuente, ella hace algo sorprendente. Le da un nombre a Dios. Tú eres el Dios que me ve, dice. Porque se preguntaba, ¿no he visto yo aquí al que me ve? Ella lo llama El Roi, el Dios que ve. No es una definición teológica fría, es un grito desde su experiencia más profunda. Cuando nadie más me miraba, Él me miró. Cuando todos me trataron como cosa, Él me llamó por mi nombre. Cuando mi dolor fue ignorado por los humanos, Él se inclinó hacia mí. Ese es el primer gran clímax de la historia. Una mujer esclava, extranjera, vulnerable, descubriendo que no es invisible ante el Dios del universo. El lugar recibe un nombre: Ber Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. El desierto deja de ser solamente un espacio de abandono para convertirse en escenario de revelación. Con esa certeza en el corazón, Agar regresa. No vuelve porque de repente Sarai se haya vuelto justa y cariñosa. Vuelve porque ahora sabe que, aún en medio de la dureza humana, el Dios que la vio en el desierto seguirá viéndola dentro de la tienda. Con el tiempo nace el niño. Abraham lo llama Ismael, tal como Dios había ordenado.
El llanto del recién nacido llena la tienda, y Agar lo sostiene, consciente de que no está sola en la tarea de criar a ese hijo. Dios le había prometido estar atento a su historia. Ismael crece, corre entre las tiendas, juega en la tierra, aprende las costumbres de su pueblo. Agar lo mira con una mezcla de ternura y reverencia. Cada vez que pronuncia su nombre, Ismael, recuerda el día en que creyó que iba a morir en el desierto, y en lugar de eso fue encontrada por el Dios que escucha. Los años pasan. Entonces llega el momento en que Dios cumple en la carne de Sara aquello que había prometido hacía tiempo. Ella misma da a luz un hijo, Isaac. El milagro sacude la casa. La estéril se convierte en madre. El niño de la promesa corre ahora junto al hijo nacido del plan humano. Ismael, el primogénito, e Isaac, el hijo del pacto, crecen en el mismo ambiente. Un día, en ocasión del destete de Isaac, Abraham organiza una gran fiesta. Todos se reúnen para celebrar. Hay comida, risas, música, alegría. Entre ese bullicio, Sara observa a Ismael. Lo ve burlándose de Isaac o jugando con él de una forma que ella percibe como amenaza o desdén. Algo en esa escena despierta todos sus temores. La herida antigua reaparece con fuerza. Para ella no hay espacio para ambos. Por difícil que suene, sus palabras reflejan su decisión. Echa de aquí a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. La frase es dura, cortante. Esa esclava, ese hijo, ya no son Agar e Ismael, son una amenaza, un estorbo, un peligro para el futuro de Isaac. A Abraham esto le duele profundamente, porque Ismael también es su hijo. El peso de decisiones pasadas cae con fuerza sobre su corazón. Sin embargo, Dios le habla y le dice que escuche a Sara respecto a esa situación, asegurándole que su descendencia de pacto vendrá por medio de Isaac, pero que también hará de Ismael una nación, porque es hijo suyo. Así, temprano en la mañana, se repite una escena dolorosa. Abraham se levanta, toma pan y un odre de agua, se los entrega a Agar, se los pone al hombro y la envía con el muchacho. No hay registro de grandes discursos, solo un acto silencioso cargado de culpa, amor, obediencia y pérdida. Agar e Ismael salen hacia el desierto otra vez. Esta vez no es una fuga, es expulsión. La primera vez Agar corrió por decisión propia, desesperada. Ahora sale porque la echaron. Su hijo ya no es un bebé, es un adolescente que entiende lo que significa ser apartado. El campamento, con todas sus complicaciones, era su hogar. De pronto, el hogar los rechaza. Ellos caminan por el desierto de Berseba. El sol golpea sin compasión. La arena se pega a la piel y a la ropa. El agua del odre se va agotando. Al principio, quizás comparten pequeños sorbos, guardando la esperanza de encontrar otro lugar donde refugiarse. Pero a medida que avanzan, la realidad se impone. No hay señales de vida, no hay sombra suficiente, no hay otra fuente a la vista. Finalmente, el odre se vacía, ya no queda ni una gota. Ismael, cansado, deshidratado, sin fuerzas, comienza a desfallecer. El cuerpo de un joven que antes corría con energía, ahora se dobla, tropieza, cae. Agar llega al límite de su resistencia. Hay un punto en el dolor donde las palabras se acaban. Ella toma al muchacho y lo deja bajo la sombra pobre de un arbusto del desierto. Es muy poca sombra, pero es todo lo que tiene. Luego se aleja a la distancia de un tiro de arco, porque no soporta verlo morir. Se sienta frente a él, pero lejos, y rompe en llanto. La primera vez en el desierto lloraba por ella misma, por su humillación. Esta vez llora por su hijo, por la vida que se le escapa entre las manos y que ella no puede sostener. Su corazón de madre se quiebra ante la impotencia. Ese momento es el segundo gran clímax de la historia. Una madre convencida de que ha llegado al final, sin recursos, sin plan, sin ayuda.
Entre ella y su hijo se extiende la distancia del dolor. Entre ellos y el futuro solo se ve la sombra da morte. Pero el Dios que la vio antes no ha cambiado. La Escritura dice, Dios oyó la voz del muchacho. No solo las lágrimas de Agar, sino el clamor silencioso del hijo. Y el ángel de Dios llamó desde el cielo a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde está. Levántate, ayuda al muchacho, tómalo de la mano, porque haré de él una gran nación. Una vez más, Dios la llama por su nombre. Una vez más le dice, no temas. Una vez más, le habla de futuro cuando ella solo ve muerte. Dios no solo ve su dolor, también le muestra que su historia y la de su hijo no terminan allí. Entonces Dios abre los ojos de Agar y ella ve un pozo de agua. El pozo no aparece mágicamente. Estaba allí, pero el desespero la había cegado. Eso también nos pasa. El dolor a veces no nos deja ver la provisión que ya está cerca. Ella corre hacia el pozo, llena de agua el odre, vuelve a donde está Ismael y le da de beber. El agua toca los labios resecos, baja por la garganta, la vida retorna. Lo que parecía ser la escena final se convierte en un reinicio. El desierto, otra vez, se convierte en lugar de encuentro con el Dios de la providencia. A partir de ese momento, la Biblia resume así: Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán. Llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Ismael sobrevive, crece, aprende a vivir en el desierto, se convierte en arquero, en un hombre fuerte, adaptado a la dureza del entorno pero sostenido por la mano invisible de Dios. Agar, la esclava que un día caminó sin rumbo entre arena y lágrimas, se convierte en madre de un pueblo. Y sobre todo, se convierte en testimonio vivo de que el Dios de Abraham también es el Dios de los olvidados. Es el Dios que mira a la mujer que limpia, al trabajador invisible, al migrante sin nombre, al niño descartado, a todo aquel que la sociedad etiqueta como menos importante. La vida de Agar nos habla hoy con una fuerza especial. Nos recuerda que Dios no solo mira a los patriarcas, a los pastores, a los grandes líderes espirituales. Él mira a la persona rota en la banca de atrás, a quien llora en una cama que nadie ve, al que se siente usado, explotado, ignorado. Él se acerca al que fue herido por las decisiones de otros, al que ha sido empujado al desierto emocional, financiero, familiar o espiritual. Tal vez tú te identifiques más con Agar que con Abraham. Quizás no fuiste quien decidió el rumbo de tu vida, sino quien cargó las consecuencias de decisiones ajenas. Quizás fuiste desvalorizado, reducido a lo que haces, no a lo que eres. Quizás te has sentido sierva o siervo en historias donde nunca te preguntaron si querías participar. La buena noticia es que el Dios de Agar sigue siendo el mismo. Él te ve cuando te sientes invisible, te escucha cuando piensas que nadie escucharía tu clamor. Y aunque no entiendas todavía, Él ya ha preparado pozos donde tú solo ves arena. En el primer desierto, Agar descubrió al Dios que la ve. En el segundo, conoció al Dios que abre un pozo cuando el odre está vacío. En ambos aprendió que su valor no dependía de lo que Sarai opinara de ella, ni de si Abraham la tenía cerca o lejos, sino de lo que Dios había decidido sobre su vida. Cuando todo lo que te rodea parece gritar «no hay salida», la historia de Agar susurra al corazón. Todavía hay un Dios que te mira con amor. Todavía hay una voz que te llama por tu nombre. Todavía hay un pozo de gracia que no has visto. Quizás no seas el protagonista de los grandes relatos humanos. Quizás seas, como Agar, la que aparece de lado, la que se menciona de paso. Pero para Dios, tu historia no es un detalle secundario. Él transformó el desierto de una esclava en un santuario de revelación.
y puede transformar tu desierto en un lugar de encuentro, consuelo y nuevo comienzo. El Dios que vio a Agar, que escuchó a Ismael, que abrió un pozo en el momento más oscuro, ese Dios sigue siendo hoy el Dios que ve a los invisibles.